Hoy venimos con un video cargadísimo de información porque tenemos muchísimas noticias importantes que están dando de qué hablar entre los fans de las series turcas. Hay nuevas producciones inspiradas en grandes éxitos, declaraciones sorprendentes de parejas famosas, estrellas envueltas en polémica, cambios urgentes en la televisión turca y un fuerte debate sobre el tipo de contenido que domina actualmente en las pantallas. Así que prepárate porque viene un resumen completísimo, en orden, con los detalles y sin saltarnos nada. El fenómeno de Ciudad Lejana sigue arrasando y ahora provoca una nueva serie con Sibel Taşyoglu. El impacto de Ciudad Lejana sigue siendo enorme dentro de Turquía. La serie no solo ha conseguido mantener una audiencia espectacular durante 2 temporadas consecutivas, sino que además ha vuelto a poner de moda un tipo de series que durante un tiempo parecía haber quedado en segundo plano, dramas ambientados en tierras tradicionales, familias dominantes, clanes con poder, secretos heredados y luchas internas por el control. Este tipo de producciones siempre tuvieron un público fiel, pero el éxito reciente de Ciudad Lejana demostró que sigue funcionando con muchísima fuerza. Y como era de esperarse, las productoras no tardaron en reaccionar. Se confirmó que Team SIB Production, una de las compañías más potentes del sector, ya prepara una gran producción para la próxima temporada. Muchos comparan el proyecto con el espíritu de Bir Samlan Shukurova, que en español creo que Érase una vez Shukurova, o Tierra Amarga, una de las novelas turcas más recordadas de los últimos años. La historia estará ambientada en Adana, una región muy vinculada a relatos de pasión, traición, honor y conflictos familiares intensos. Y lo más comentado de todo es el nombre de la protagonista, Sibel Taşyoglu. La actriz interpretará a Seladet, una mujer poderosa, temida y respetada que controla las decisiones clave dentro de la historia, un personaje de enorme peso dramático que promete convertirse en uno de esos papeles inolvidables que marcan carrera. Además, la trama comenzará en Alemania, luego viajará a Adana, mezclando choque cultural, raíces familiares, intereses cruzados y mucho drama emocional. El estreno estará previsto para septiembre en HTV. Desde ya hay enormes expectativas dentro de los seguidores del género. Muchos ya se preguntan si podrá convertirse en el nuevo fenómeno televisivo del próximo año. Pero bueno, ahora pasemos con Pinar Deniz y Can Yildirim. Sorprenden con su matrimonio, habitaciones separadas y una relación moderna. Otra noticia que encendió las redes fue la relacionada con una de las parejas más queridas del momento, Pinar Deniz y Can Yildirim. La pareja siempre ha llevado su relación con mucha discreción, lejos del escándalo y sin sobreexponer cada detalle en su vida privada. Desde que sellaron su amor con una boda romántica en Roma, muchos seguidores los ven como una pareja sólida, elegante y muy estable. Además, recientemente dieron la bienvenida a su hijo Fikret, por lo que atraviesan una etapa familiar muy especial, pero ahora sorprendieron por una confesión íntima que abrió debate en redes sociales. Pinar Deniz explicó que tanto ella como Can valoran muchísimo el espacio personal dentro de la relación y contó algo que llamó la atención de todos: cada uno tiene su propia habitación en casa. Según relató, durante muchas noches cada uno disfruta su tiempo por separado. Él suele estar en su habitación, ella en la suya, luego se encuentran, conversan, comparten un tiempo juntos y después cada uno regresa a su espacio. Sí, exactamente así. Lejos de verlo como un problema, la actriz lo presentó como una forma sana de convivencia basada en el respeto, libertad y equilibrio. Obviamente las redes reaccionaron enseguida. Muchos usuarios dijeron que eso representa una relación madura, moderna y sin dependencias tóxicas. Otros, en cambio, se mostraron sorprendidos y confirmaron que no imaginarían una vida en pareja de esa manera. Pero lo cierto es que el tema generó conversación de todas partes. Bueno, ahora vamos con Demet Özdemir en el centro de una fuerte polémica. La famosa actriz Demet Özdemir, protagonista actualmente de Shrek Ruya, volvió a ocupar titulares, aunque esta vez no por una nueva escena de serie ni por su vida sentimental. Todo ocurrió en medio de días especialmente sensibles para Turquía, tras la tragedia que conmocionaron al país, mientras muchas figuras públicas compartían mensajes de condolencias y apoyo. Demet respondió en la red social de X, anteriormente Twitter,
a uno de sus seguidores sin haberse pronunciado todavía sobre los hechos. Bueno, ese gesto provocó reacciones inmediatas en redes. Miles de usuarios comenzaron a criticarla, acusando de estar desconectada del momento que atraviesa el país, pero la actriz respondió poco después. Publicó un mensaje relacionado con la tragedia y además lanzó una dura crítica a quienes la estaban atacando. Pidió que detuvieran por unos minutos las campañas de linchamiento digital y recordó que todos sabían que era lo realmente importante. Con ello dejó claro su rechazo a recibir ataques personales, incluso en medio de una situación tan delicada. La polémica abrió otro debate muy actual. ¿Debe una celebridad pronunciarse inmediatamente sobre cada tema social? ¿O también tiene derecho a reaccionar a su propio tiempo? Y bueno, en medio del clima de conmoción nacional, varias cadenas de televisión tomaron decisiones rápidas respecto a su programación. Por si no saben todavía, los pongo en contexto. En Turquía hubieron 2 ataques terroristas, vamos a llamarlo así, en 2 escuelas distintas donde hubieron muchas personas jóvenes y maestros. Así que el país actualmente se encuentra de luto y muchos se estaban preguntando si habrá series esta semana, y es que varias series fueron canceladas por ese motivo. Si ustedes no vieron su serie favorita en estos días, es por esa razón. Los estrenos fueron suspendidos temporalmente por respeto a lo sucedido. Mayormente lo que hicieron fue repetir capítulos de las series de la semana pasada. Casi todos los canales modificaron sus parrillas de última hora. Esto demuestra hasta qué punto la televisión turca responde rápidamente ante situaciones que impactan el país entero. Por ahora se espera que la programación habitual regrese progresivamente si no hay nuevas modificaciones. Y bueno, entre las celebridades que reaccionaron a la tragedia estuvo Hande Erçel, una de las figuras más seguidas de Turquía. La actriz compartió un mensaje breve, directo y cargado de emoción. Dijo que ya no sabía qué decir, que sentía un nudo en la garganta y envió condolencias. Sus palabras se viralizaron enseguida porque transmitían algo muy humano, la impotencia ante una noticia devastadora. En ocasiones, unas pocas palabras sinceras llegan mucho más que un discurso largo, y eso fue exactamente lo que ocurrió en su publicación. Y bueno, otra intervención que impactó muchísimo fue la de Demet Evgar. La actriz compartió una reflexión profunda que tocó a miles de personas. Se preguntó qué nos pasó. Con esa frase abrió una conversación sobre la normalización de violencia dentro de la sociedad. Recordó que antes los niños eran sensibles, incluso ante imágenes fuertes en celebraciones tradicionales, y cuestionó cómo se llegó a un punto donde menores pueden relacionarse con armas y donde las escuelas ya no siempre se sienten como lugares totalmente seguros. También señaló que como sociedad se está fallando en transmitir valores de convivencia pacíficas y protección hacia niños y docentes. Su mensaje se hizo viral no solo por el dolor que transmitía, sino porque obligaba a reflexionar. Y bueno, en medio del debate sobre la violencia en la televisión comenzaron a circular rumores muy fuertes. Muchos usuarios aseguraban que series como Estrella Rulla o Geralty serían retiradas de la pantalla por incluir escenas duras y conflictos violentos. La conversación creció tanto que finalmente hubo respuesta desde la prensa especializada. La periodista Birsen Altuntaş aclaró que ninguna de las 2 series será cancelada. Ambas continuarán en emisión con normalidad. Eso sí, también se comenta que varias producciones están revisando contenido, ritmo, narrativo y escenas más agresivas para adaptarse al momento actual y a la sensibilidad social existente. Por lo tanto, no hay cancelación, pero sí posible evolución en el tono de algunas historias. Y llegamos a uno de los debates más grandes del momento. Muchísima gente se preguntaba por qué hoy abundan tantas series de mafia, venganza, tradiciones, arma y tensión, mientras las producciones familiares, románticas o de comedia parecen menos frecuentes. Según explicó nuevamente Birsen Altuntaş, la razón principal sería muy clara: el mercado. Las historias con alto conflicto suelen generar más audiencia, más comentarios en redes sociales, más clics virales y más ingresos publicitarios. En cambio, muchas series tranquilas o familiares no consiguen mantener cifras competitivas y terminan desapareciendo pronto. Incluso se comenta que cuando un episodio muestra paz, felicidad o ausencia de problemas, parte del público lo considera aburrido. Es decir, muchas personas piden contenido sano, pero luego consumen masivamente el drama extremo.
Además, las cadenas estudian minuto a minuto qué escenas retienen espectadores. Si una discusión intensa o una traición dispara la atención, se apuesta por repetir esa fórmula. Porque al final, sin audiencia y sin publicidad, una serie no sobrevive. Así funciona la industria. Y bueno, como ves, Turquía vive días intensos entre nuevas series, estrellas en tendencia, polémicas, cambios televisivos y un debate enorme sobre el rumbo que está tomando la ficción nacional. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué noticia te sorprendió más? ¿Verías la nueva serie de Sibel? ¿Te gustan más las series familiares o los dramas intensos? ¿Crees que las celebridades deben hablar siempre de temas sociales? Te estaré leyendo por ahí en los comentarios. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mi otro canal. Seguro los videos les están saliendo por ahí. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Déjenme sus opiniones por ahí, por los comentarios, que los estaré leyendo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.